El segundo subsótano. Bienvenidos al segundo subsótano. Vamos a juguetear hoy con Quickshell, con JShell, ¿vale? Así que vamos a Quickshell, Start JShell Executable. Vale, lo que voy a ir viendo es, en las distintas tareas del tema que vamos a empezar ahora, ver cómo puedo usar JShell para ayudarme en esas tareas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a la hora de trabajar con identificadores, que sería la primera tarea, pues yo puedo definir, por ejemplo, un identificador que se llame... Los identificadores son aquellos elementos que usamos para definir, por ejemplo, los nombres de las variables, los nombres de las clases, etc. Vale. Yo puedo llamar a esta variable identificador, ¿vale? Estoy definiendo una variable de tipo entero llamada identificador. Si le doy a Enter, se lo traga, no me da ningún error, ¿vale? Con lo cual ese identificador llamado identificador está bien definido. ¿Qué pasa si yo creo una variable de tipo entero que se llame 1 identificador? Pues que se queja. Un número no puede ir al principio de un identificador. Entonces, eso me va dando pistas, ¿vale?, de lo que yo puedo hacer. Nos pasamos a la tarea 2. Cuando llegue el momento lo veréis. Vamos a definir variables, por ejemplo, de tipo entero. La variable A, que va a ser igual a 1. Y la variable B, que va a ser igual a 3. Se lo traga. En la misma línea yo puedo definir distintas variables e inicializarlas siempre y cuando sean del mismo tipo, ¿vale? Es lo que acabo de hacer. Tarea 3. Aquí vamos a trabajar con los literales. ¿Qué son los literales? Valores concretos que yo voy a asignar a una variable, pero dependiendo del tipo de la variable, ese valor concreto tendrá un formato u otro. Por ejemplo, una variable de tipo long llamada número, le puedo asignar el valor así. Y se lo traga. ¿Qué significa ese literal 12L mayúscula? Pues quiere decir que ese 12 representa un dato de tipo long. Hay otros tipos de literales que debemos saber cómo se representan en el lenguaje. Eso es lo que vamos a trabajar en esta tarea. Y yo puedo ir probando con JShell si eso funciona o no funciona. Tarea 4. Operadores aritméticos. Vamos a definir, por ejemplo, tres variables. A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3. Ya las tenemos definidas, cada una con su valor. Y ahora lo que me pregunta el ejercicio es, por ejemplo, si yo defino una variable llamada resultado y que sea igual a más B por C, ¿esto qué va a devolver? Devuelve 7. ¿Es lo que pensabas que devolvía? ¿Por qué devuelve 7? Porque primero se hace la multiplicación, ¿vale? B por C, 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas y cómo se va a comportar el lenguaje a la hora de procesar los operadores aritméticos. Tarea 5. Trabajamos con operadores lógicos. Entonces vamos a definir dos variables de tipo booleano. ¿Vale? Esta va a ser a false. Y la que he llamado otra cosa, vamos a poner a true, ¿vale? False y true son literales. Ya tenemos esas dos variables, una cosa y otra cosa inicializadas, ¿vale? Los operadores lógicos, pues vamos a hacer igual que antes. ¿Qué devolvería si yo hago aquí una variable booleana que sea condición? La voy a llamar para que no se solape el nombre con la que he definido antes, que he llamado resultado, y que sea, por ejemplo, una cosa y otra cosa. ¿Esto qué creéis que va a devolver? Pues devuelve false. Vamos a ir a trabajar este tipo de expresiones y a ver por qué cada una devuelve true o false, ¿vale? ¿Por qué se trabaja esto? Porque vamos a usar condiciones a la hora de ejecutar el código, ¿vale? En los bucles, en las sentencias condicionales o en las repetitivas, que serían los bucles, o en las sentencias condicionales, vamos a usar este tipo de condiciones. Entonces tenemos que saber cuando la condición tiene varios parámetros, ¿vale? Si una cosa se tiene que dar, otra se puede dar o no, etcétera. Vamos anidando ahí condicionantes. Tenemos que saber cómo se va a evaluar esa expresión y qué resultado va a dar, cuándo va a ser cierta y cuándo va a ser falsa. Eso es lo que vamos a trabajar en esta tarea. Tarea 6, operador ternario. Mirad, defino dos variables enteras, m que vale 5, n que vale 3, ¿vale? Y ahora voy a usar el operador ternario. Ahora le digo, si m mayor que 5,
¿vale? Eso es una pregunta. Entonces devuélveme m. Y si no, me devuelves n. Cierro paréntesis. Y esto devuelve 3, ¿vale? ¿Qué está haciendo ahí? El operador ternario lo que hace es una interrogación, evalúa una condición, en este caso que m sea mayor que 5. Si es cierta, lo que devuelve es lo que hay a la izquierda de los dos puntos. En este caso está m, que vale 5. Con lo cual, como m no es mayor que 5 porque es igual a 5, lo que hace es que no devuelve m, sino que devuelve el otro valor, que el que está a la derecha de los dos puntos. En este caso es n, que vale 3. Por eso está devolviendo 3. Pues esta expresión es la que vamos a trabajar en esta tarea. Tarea 7. Operadores de incremento y decremento. La cosa es que pueden ser operadores de preincremento o post-decremento, o de post-incremento y pre-decremento. Es decir, mirad, me refiero a esto. Defino una variable y le asigno el valor, por ejemplo, de m, que la definí antes y valía 5, ¿vale? Más. ¿Qué valor creéis que va a coger la variable? Pues coge el valor 5, ¿vale? Pero si yo a la variable le asigno el valor de más m, ¿qué valor va a coger? Coge el valor 7. ¿Por qué? Porque cuando en la primera instrucción lo que yo estoy haciendo es coger el valor de m, cuando la primera asignación que le hice a variable igual a m más, lo que hago es coger el valor de m, que vale 5, y se lo asigno a variable. Y después incremento m. Luego, cuando acaba esa instrucción, m vale 6. ¿Vale? Bien. Al hacerlo por segunda vez, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que la variable, que se llama variable, tome el valor de más m. Es decir, primero incremento el valor de m, que pasa a valer de 6 a 7, y después hago la asignación. Por eso variable vale 7. Te puede volar la cabeza y por eso lo vamos a trabajar en esta tarea, ¿vale? La diferencia entre hacer ese incremento o decremento antes o después del nombre de la variable. Eso es lo que vamos a ver en esta tarea. Tarea 8. Aquí es donde vamos a ver la precedencia de operadores. No solo de los operadores aritméticos, como hemos visto antes con la multiplicación y la suma, sino con todos los operadores. Aritmético, lógico, incluso de bit, etcétera. Es importante que lo sepáis y lo tengáis en cuenta cuál es la precedencia, es decir, qué operadores se resuelven antes que qué otros. Porque a la hora de programar es importante saber cómo se va a comportar el lenguaje. Hay que predecirlo, ¿vale? Para saber qué va a hacer el código que estamos programando, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que vamos a trabajar en esta tarea para tenerlo claro. Tarea 9. Conversiones de tipo implícito. Estas conversiones son cuando paso de un tipo de dato pequeño a un tipo de dato más grande. Entonces no hay ninguna pérdida de información. Por eso se consideran conversiones implícitas. Por ejemplo, si yo tengo un entero llamado número que vale 234, ¿vale? Ese mismo entero lo puedo asignar a un doble que llame número grande, ¿vale? Que es de más tamaño que un entero, y se lo puedo asignar, ¿vale? Y se lo traga, no hay problema. Incluso ve como el doble es tan grande, admite decimales. Ya me está poniendo que es de 234.0, el mismo valor que el entero, pero en formato doble, ¿vale? Más tamaño. Eso serían las conversiones implícitas. Tarea 10. Aquí vamos a ver las conversiones explícitas, es decir, al contrario, aquellas donde puedo perder información. Por ejemplo, si yo de este doble que se llama número grande, ahora le digo que int, defino un entero que se llame otro número, a ver si me aclaro, otro número, y le asigno el valor de número grande, ¿vale? Tengo que hacerlo de forma que yo le indique que quiero que esa pérdida de información, posible pérdida de información, se produzca. Entonces le tengo que decir que ese número grande, aquí antes del nombre de la variable, entre paréntesis, indico el tipo al que quiero que lo convierta. O sea, le estoy diciendo a Java, yo sé que esa variable número grande no es un entero, que es al tipo al que la quiero convertir, pero conviértemelo a entero, ¿vale? Y si lo ejecuto, pues otro número coge el valor 234. No hay pérdida de información. Pero si ese número grande tuviese una información muy grande, ocupase mucho espacio en memoria, al reducir al tamaño que tiene un entero puede que perdamos información, ¿vale? Pero al ser una conversión explícita, le estamos diciendo a Java que queremos que lo haga. Tarea 11. Comentarios. Con JSL no tiene utilidad practicar el tema de los comentarios, ¿vale?
los veremos a nivel teórico, los trabajaremos en la tarea, pero aquí no tiene sentido usar comentarios porque no estamos programando realmente, no es un fichero que vayamos a guardar, almacenar en un sitio como los que vamos a generar con Eclipse. Así que aquí ver el tema del comentario no tiene sentido, pero sí que hay que ver qué 3 tipos de comentarios tenemos y cuál es el formato de cada uno de ellos, ¿vale? Porque los usaremos siempre. Tarea 12, operaciones de entrada-salida. Vamos a ver, que no lo he probado, si funciona aquí en JSL. Vamos a definir una variable entera llamada mi número. Y lo que le voy a decir ahora es que la lea desde teclado. Para eso, previamente tengo que definir otra variable que va a ser de la clase scanners. Esto ya lo explicaré en detalle en clase, ¿vale? Igual a... Voy a crear este objeto. Vale, me lo ha creado. Ha creado el objeto SC. Y ahora, a partir de ese objeto, lo que yo puedo hacer ahora es, por ejemplo, decirle que una variable que se llame, por ejemplo, mi número, me la lea desde el teclado, que eso es con next int, entre paréntesis, punto y coma. Vale. Le acabo de dar a enter. Ahora está esperando a que yo escriba un número y pulse enter otra vez. Lo que voy a hacer, voy a escribir el número 234, bueno, no que es el que usaba antes, el número 870 y le doy a enter. ¿Vale? Ha leído desde teclado y ahora la variable mi número tiene ese valor, ¿vale? Bien, otra de las cosas que vamos en esta tarea, por ejemplo, mirad, vamos a ver la salida por pantalla, que se hace con system.out.print f, es una de las funciones que vamos a ver. Entonces vamos a usarla y voy a poner aquí el número, ¿vale? Y aquí sería tanto por ciento de, y ahora indico el nombre de la variable, que es mi número. A ver que no lo he puesto bien y no quiero que me dé error. Mi número. Cierro paréntesis, punto y coma. Vale. Y lo que hace esa función es, me devuelve la cadena el número vale y sustituye el tanto por ciento de por el valor de la variable mi número. Eso es lo que está saliendo aquí, ¿no? El número vale 870. La U con tilde no la pone fina, pero bueno, es eso. Y nada, hasta aquí un pequeño resumen de lo que vamos a hacer en este tema en cada una de las tareas que vamos a ir viendo, jugueteando con JSL para poder ir probando cosillas en código Java. ¿Por qué estamos usando JSL y no estamos viendo un proyecto en Java hecho con Eclipse? Porque un proyecto en Java hecho con Eclipse conlleva alguna cosilla más. Ya va a crear una clase que va a contener un método que se va a llamar main, que es el método principal a partir del cual va a ejecutar el código. Y es una estructura que veremos al final de este tema, dentro de una tarea ya recopilatoria, ¿vale? Pero para empezar a jugar ya con código Java, JSL nos va a solucionar mucho la vida y es lo que vamos a usar, ¿vale? Luego ya en el siguiente tema, incluso al final de este, sí que crearemos ya un proyecto en Java dentro de Eclipse y programaréis en él, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí JSL y cómo empezar a juguetear con Java. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.